Hola a todos y a todas, estamos en una nueva sesión sobre la unidad 9, los primeros auxilios. Para empezar, ¿qué son los primeros auxilios? La primera asistencia sanitaria que se da a un accidentado o un enfermo repentino en el lugar de los hechos, empleando técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado y temporal, hasta la llegada de los equipos profesionales sanitarios. Es decir, son esas primeras intervenciones que se hacen en un accidente para socorrerle y evitar que se produzca un mayor accidente o un mayor peligro para la persona. El procedimiento general de actuación ante una emergencia es el siguiente. Lo primero que hay que hacer es tranquilizarse, pararse a pensar, ver la situación y sobre todo no ponerse nervioso, que además podemos asustar a la persona que ha sufrido el accidente o a la gente que está alrededor. Entonces es importante mantener la calma y dejar tu mente fría, ¿no? Y controlar las emociones para poder actuar de la mejor manera posible. Si llegado el caso la situación sobrepasa, pues es importante un poco pues pararse, pensar y poder actuar, no actuar y ponerse a hacer algo sin pensarlo primero, porque eso puede llevar a empeorar la situación. Es importante realizar una composición de la escena donde se va a intervenir, pues al final, si por ejemplo imaginaos que ha habido un atropello, pues evitar que pueda volver a pasar o peligro para otros coches o para otras personas de alrededor, pues alejarse de esa zona de peligro, ¿no? O si hay un incendio, lo primero sería apagarlo para poder em, evitar que se propague, o sea, ver la situación que tienes alrededor y en consecuencia poder actuar y luego ya intervenir. Y sería seguir la conducta PEAS, que tiene diferentes pasos: proteger, evaluar, alertar y socorrer. Proteger al final, en primer lugar, es indispensable tomar esas medidas de autoprotección que aseguren la integridad de la persona que va a prestar los primeros auxilios. O sea, primero tienes que protegerte tú para poder ayudar al otro y que tú no tengas otro accidente o otra consecuencia. Luego, lavado de manos con agua y jabón antes y después de la intervención. Es verdad que por suerte yo creo que con el tema del COVID ahora casi todos llevamos el típico gel desinfectante de manos, ¿no? Entonces, utilizar guantes si se puede, desechables. Si no se puede, pues incluso se pueden conseguir unas bolsas de plástico para evitar tener ese contacto. Intentar evitar un contacto directo con la sangre u otros fluidos corpóreos, tener especial precaución con objetos punzantes o cortantes. Posteriormente se retirarán las medidas para asegurar la zona y evitar nuevos accidentes. Como os decía, pues si por ejemplo hay un objeto que puede resultar peligroso en la zona de alrededor, pues quitarlo. Si hay manchas o vertidos de aceites o líquidos que se han derramado, pues hay que cubrirlos. Estabilizar estanterías o maquinaria que esté próxima al herido para evitar que puedan caerse encima del paciente. Intentar hacer el lugar confortable para la víctima y cubrirle para protegerle del frío o la humedad. Pues al final del lugar debemos acercarnos a la víctima, presentarnos, es importante decirle nuestro nombre, darle esa seguridad y esa confianza y así también intentar detectar situaciones de riesgo vital para activar cuanto antes los servicios de emergencias. Es importante pensar en las situaciones de riesgo vital que pueden ser hemorragias masivas, amputaciones, si hay una pérdida de conciencia, si hay una parada respiratoria, un infarto. Hay que actuar rápidamente para paliarlo de la manera más rápida posible y más eficaz. Entonces lo que hay que hacer es alertar para solicitar la presencia de los servicios sanitarios, ¿no? De emergencias, de una ambulancia o del servicio que consideren al llamar a emergencias. Es importante saber que en todo el ámbito de la Unión Europea tenemos el número 112. Cuando hablemos con servicio de emergencias hay que estar atento. Lo recomendable en el caso ahora de los móviles es poner en manos libre, identificar. Ahora con los móviles es fácil el hacer una llamada desde cualquier sitio, poder poner en manos libres y así poder hacer cosas a la vez que vas hablando con los servicios de emergencia. Identificarlo, ¿no? Decir quién eres y además si conoces a la víctima o no, si te lo has encontrado por la calle, decir qué ha ocurrido y si hay algún componente de riesgo añadido como sustancias químicas o electricidad, un cable suelto, pues es importante también avisar porque ellos derivarán si necesitan otros servicios como los bomberos o cualquier asistencia.
decir dónde ha ocurrido, localizar bien la ubicación del accidente y contar todo lo que podamos decir del estado del paciente. El servicio de emergencia te van a ir haciendo preguntas y es, como decíamos al principio, tranquilizarse, pararse, pensar y escuchar qué nos están preguntando. Es importante no colgar nunca el teléfono de los servicios de emergencia hasta que ellos nos lo indiquen y pensar que desde el servicio de emergencias pueden guiarnos en pasos a seguir para atender al paciente. El último punto sería socorrer y en esta fase vamos a determinar las posibles lesiones que presente la víctima y el alcance de las mismas para poder así establecer cuáles van a ser las prioridades de actuación. Vamos a ver la evaluación general de la víctima. La evaluación general de la víctima es cuando tenemos que ver qué síntomas tiene y qué le pasa para poder actuar. Y según la gravedad de las lesiones, vemos qué prioridades de actuación hay que tener en cuenta. Primero verificaremos si es algo más grave, si no respira, por ejemplo, o si tiene una hemorragia y ver en qué actuamos primero. Importantísimo alertar de la situación a los servicios de emergencia porque además, como os decía antes, os van a ayudar en todo momento. Estabilizar a la víctima y mantener las constantes vitales. Vamos a ir viendo ahora paso a paso, según este proceso de evaluación general, la valoración primaria y la valoración secundaria. La valoración primaria sería verificar el nivel de consciencia, si el paciente puede comunicarse o no. Luego verificar si hay compromiso respiratorio, si la respiración es normal o si tiene dificultad. Verificar si hay compromiso circulatorio, comprobar si tienes heridas o hemorragias. La valoración secundaria es en el caso en el que el paciente esté consciente y ahí sería presentarnos y contar lo que vamos haciendo. No mover a la víctima a no ser, como pone ahí, que solo si corre peligro, porque si le movemos y no hay peligro puede ser que se cause una herida mayor o una lesión que antes no tenía. Y como en este caso, en la valoración secundaria, el paciente está consciente, le haremos una serie de preguntas. Por ejemplo, cómo se ha desarrollado el accidente, qué recuerda, dónde se ha golpeado, si ha perdido la consciencia, la causa del accidente, si ha sido por una enfermedad anterior, dónde le duele. El soporte vital básico es una parte súper importante de los primeros auxilios. Yo os recomiendo ver algún vídeo de los que os he puesto en el aula virtual y si tenéis la ocasión en cualquier momento hacer cursos de primeros auxilios es fundamental el realizar la reanimación cardiopulmonar. Tiene varios pasos y vamos a ir viendo uno a uno desarrollados. Estar siempre en la propia seguridad y en la seguridad de la escena. Es un poco recordar todo lo anterior y aquí centrado en este momento. Comprobar si la víctima responde tocándole los hombros, llamándole en voz alta y hay que hacerlo de una manera enérgica, ¿no? Tiene varios pasos, vamos a ir viendo uno a uno en cómo se desarrolla esta situación y qué tenemos que tener en cuenta. Primero, pensar siempre en la propia seguridad y en la seguridad de la escena, como hablábamos anteriormente. Segundo, es comprobar si la víctima responde tocándole los hombros y llamándole en voz alta, de manera enérgica, pero sin agravar la lesión, no haciéndole demasiado brusco. La tercera, la parte A, sería si responde, dejarlo en posición en la que se encuentre y realizar la valoración secundaria que hablábamos antes, que era hacer las preguntas. Y la parte B es que si no responde, pedir ayuda, llamar al 112 o si vemos a alguien alrededor, pues gritar para que se acerque y colabore en poder ayudar en la situación de emergencia. Colocar a la víctima en el suelo sobre su espalda y una vez que está colocado así, abrir el área mediante la extensión de la cabeza hacia atrás. Para ello colocamos una mano sobre la frente y los dos dedos de la otra mano bajo el reborde del mentón e inclinar así su cabeza hacia atrás. Manteniendo la vía aérea abierta, inclinarse sobre la víctima y comprobar si hay respiración normal. Mirar si hay movimiento en el pecho, oír sonidos respiratorios en la boca, sentir el aire expirado por la víctima en tu mejilla, te acercas a la boca y lo escuchas, ¿no? Aparte de ver el movimiento. Si está respirando normalmente, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad, que ya sabéis cómo es. Lo podéis ver ahí bien en la imagen. Como veis, tiene el brazo bajo su cabeza para no hacerse daño y está recostado sobre el lado derecho del cuerpo. Avisar a los servicios de emergencia sanitaria que sí que está respirando y cómo lo estamos colocando y comprobar con regularidad si la víctima sigue respirando, porque hay ocasiones que puede ser que esté respirando, pero que de repente deje de respirar. Y luego, si no está respirando normalmente, pedir ayuda a los servicios sanitarios de emergencia
Decirles que no respire y que vais a empezar con la maniobra cardiopulmonar. Comenzar con 30 compresiones torácicas y a continuación efectuar 2 ventilaciones de rescate. Comprobáis si respira y si no respira se vuelve a repetir la operación. Combinar las 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones de rescate en una combinación de 30-2. Si hay presente más de un reanimador, hacer el cambio cada 2 minutos para prevenir la fatiga y poder seguir realizándolo hasta que lleguen los servicios de emergencia. Si no eres capaz o no quieres dar respiraciones de rescate, únicamente hay que realizar las compresiones torácicas. Eso es lo más importante, el no parar. Y hay que continuar la reanimación hasta que primero llegue el personal profesional sanitario, o que te encuentres agotado e incapaz de continuar si estás solo, o que la víctima comience a respirar normalmente. Si comienza a respirar normalmente, la pondríamos en posición de seguridad. Ahora vamos a ver qué hacer en caso de una hemorragia. Lo primero hay que evitar el contacto directo con la sangre y se puede pedir al paciente que directamente presione la herida él mismo y colocarse guantes de nitrilo como protección si es posible. Como os decía, se pueden poner unas bolsas, de alguna manera poder evitar tocar la sangre. Si se puede, pues cubrir con vendas o con tela limpia la herida para hacer más fuerza para la presión y que no sangre. Avisar a emergencias y contar la situación. Y como os decía, os irán diciendo los pasos a seguir. Colocar un apósito limpio y presionar con la mano directamente y con firmeza contra la herida. Poner un vendaje que pare la hemorragia sin detener completamente la circulación sanguínea, que siga circulando la sangre. Y si la extremidad afectada se pone en color azul, hay que aflojar el vendaje sin quitarlo del todo, porque si se quita del todo, la hemorragia puede ser mayor. Si la hemorragia sigue, hay que colocar un nuevo apósito encima, ¿no? Presionando con la herida con más fuerza. Se pueden colocar nuevos apósitos, pero nunca hay que retirar los que ya se han colocado. Se van poniendo encima y se va haciendo cada vez más presión. Vamos a ver una actuación ante heridas y quemaduras. Ante una herida en la piel, primero hay que evitar el contacto directo con la sangre. Veis que en todos los casos es lo mismo. Si el sangrado no es grave, lavarse las manos y colocarse guantes. El segundo sería limpiar la herida a chorro con agua potable dejando correr el agua para que arrastre si hay restos de suciedad. Después cubrir la herida con un apósito estéril y sujetarlo para que no se caiga el apósito y mantener que no haya una hemorragia. Recomendar siempre a la persona que acuda al centro sanitario para que sea valorado por un médico. Vamos a ver ahora qué hacer en caso de quemaduras. Lo primero y lo más importante es enfriar la quemadura al menos entre 15 y 20 minutos hasta que el dolor remita y continuamente con el agua, que al final es lo que eso va a evitar que siga quemando las capas de la piel y deje de quemarse alrededor. El segundo sería colocar apósitos limpios empapados en agua y vendar la quemadura. No hay que aplicar pomadas ni remedios caseros, como se decía, y acudir al médico. Vamos a ver qué tenemos que hacer ante una lesión traumática. Hay que tener en cuenta que la valoración inicial de una lesión traumática puede ser muy difícil, por eso si hay dudas sobre la severidad es importante asumir que el hueso puede estar roto y que tenemos que alertar a los servicios de emergencias para que sean ellos los que muevan a la persona, porque tendrán que estabilizar la pierna, el brazo, lo que sea, para poder trasladarle y, como decíamos antes, no haya una gravedad mayor de la que puede tener. Ante todo es importante que tenéis que saber que nunca intentes recolocar extremidades, aunque pueda aplicar frío para calmar el dolor y siempre que no sea directo el poner hielo envuelto en un paño para que no esté en directo con la herida y pueda quemar la piel. No intentes mover el brazo o la pierna del accidentado si éste no puede moverlo por sí mismo. Cuando hay una fractura, el hecho de que el herido no apoye la pierna lesionada o se coja el brazo fracturado, esa automovilización es suficiente y es menos doloroso que colocar un cabestrillo o vendajes hasta que llegue el profesional sanitario. Entonces, ante esguinces y luxaciones, vamos a ver que los esguinces son torceduras, distensiones o roturas de los ligamentos y de articulaciones debido a un estiramiento excesivo que se produce por una separación breve de las superficies articulares. Suelen estar acompañados de hematomas, de inflamación y de gran dolor que impide seguir moviendo la parte lesionada. Las luxaciones son más severas que los esguinces, ya que las separaciones articulares son permanentes, y los síntomas de estas son similares al esguince, además de la deformidad de la articulación.
Y lo que es necesario en las luxaciones es no intentar colocar la articulación bajo ningún concepto, aplicar hielo frío en la articulación afectada, como os decía, e inmovilizar la articulación y evacuar a un centro sanitario lo antes posible. Las inmovilizaciones son técnicas o procedimientos que se usan para evitar desplazamientos de huesos o de una articulación lesionada, y para ello se pueden utilizar órtesis, que son las férulas, el yeso o las vendas. En caso de no tener nada de material de eso, al final se utilizan los medios que tengan al alcance, como un pañuelo, el propio cuerpo, algo de ropa. Y siempre que sea posible se debe inmovilizar la articulación por arriba o por debajo de la lesión, para no lesionar la herida, no ponerlo nunca sobre la parte afectada. Las inmovilizaciones de las piernas se realizarán con la pierna sana, se juntarían las dos piernas, y si la fractura es de la clavícula, lo mejor es juntarlo con el cuerpo, ¿no? Y si la lesión es en el cuello, la mejor inmovilización es no tocarlo y avisar a los servicios de urgencias, ya que se puede realizar un mal movimiento y sufrir daños irreversibles. Gracias por vuestra atención, seguimos en contacto. Un saludo.